En conclusión, ya sé, permítanme tantito. Voz pasiva es con el verbo to be, siempre con are, aquí con be, es verbo to be, es voz pasiva, was y were, no tenemos ahorita, con be, pues en Ya, perdón. Entonces les digo, lo que nos dice el principio de superposición es que yo puedo analizar cada elemento, primero uno con este elemento, luego este con este elemento. Si hubiera más cargas, si hubiera, por ejemplo, aquí otra, y más Q5 y aquí otra, entonces primero analizo esta y esta. Ya, me da un valor y ya ahí lo tengo. Luego esta y esta, me da un valor y ahí lo tengo. Esta con esta me da un valor y ahí lo tengo. Y si hubiera otra, esta con esta, a un valor y ahí lo tengo. Analizo los efectos de cada una de forma independiente y hasta el final la sumo. Esto pareciera como que a simple inspección de nosotros, como que pues pareciera que es obvio que se puede hacer, pero en la naturaleza no siempre pasa así. O sea, porque ustedes tienen un sistema que a lo mejor la interacción de esta afecta a esta, que a su vez afecta a esta, pero de esta afecta a esta, que afecta a esta, y a su vez afecta a esta. ¿Me explico? Sí. Ajá. Entonces, no es tan obvio, ¿no? Lo del principio de superposición. Sin embargo, en la naturaleza existen ambos. Existen cosas que lo cumplen, muchas, y la verdad es que matemáticamente hablando, la mayoría de las cosas que vemos en ingeniería lo cumplen, pero hay muchas otras cosas que no. Ok, entonces eso es como el dato. Entonces, regresando a eso, podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de, vamos a analizar Q1 y Q2, ¿no? O sea, esta de aquí y esta de aquí. Son fuerzas, bueno, son cargas de diferentes signos, por lo tanto, ¿cómo va la fuerza? Esta y esta. Reitero, es como si ahorita Q3 no existiera. Pues atraen sin problema alguno, ¿no? Igual, es como esta, se siguen atrayendo. Entonces va a la derecha la fuerza. Entonces Sí. esta es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1. Luego analizamos Q1 y Q3 como si Q2 no existiera. Eso, de analizar como si los otros no existiera, eso es principio de superposición. Entonces, Q1 respecto a Q3, ¿qué pasa? Pues sigue la misma dirección hacia la derecha. Exacto, pero ahora es una fuerza independiente, ¿no? La voy a poner como por acá. No necesariamente sé cuál es más grande que la otra. Recuerden que un diagrama de cuerpo libre es una representación, ¿no? Entonces, en este caso es la fuerza que ejerce mi partícula 3 sobre la 1, ¿no? Y ya está. Son todas las fuerzas que actúan sobre Q1. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bien. Luego acá voy a hacer que Q2 cambie de polaridad. La voy a poner positiva. Y entonces lo mismo. Ahora, Q1 respecto a Q2, ¿cómo sería la fuerza? repulsiva. Exacto. Entonces, ¿sería hacia la derecha o hacia la izquierda? Sería hacia menos X, ¿no? Exactamente. Hacia la izquierda. Hacia menos X. Entonces, ahora tendría que la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre mi partícula 1 es a la izquierda. Este es vector, este es vector, este es vector. Y luego, la Q1 y Q4 se atraen, ¿están de acuerdo? Entonces, tendría aquí una fuerza de atracción, que sería la fuerza que ejerce 4 sobre mi partícula 1. ¿No? Esto crea un ángulo, ¿están de acuerdo? Sí. Va. ¿Dudas hasta aquí? Ahí
El ángulo lo está midiendo de F2 sobre 1 a... Ah, no, ya vi. Sobre el eje X hacia el de F4,1, ¿va? Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Va. Ya, gracias. No de qué. Entonces vamos a darle valores a nuestras cargas y al sí, sobre todo a nuestras cargas. Entonces, vamos a suponer aquí, suponga, en rojo, ¿no? En otro color. Suponga lo siguiente. Entonces vamos a darle valores a las cargas. Entonces, Q1 vale, no sé, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Q2 vale 3.2. Más, recuerden que vale 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Vale positivo para el inciso A e inciso B. Y para el inciso C, perdón, vale negativo para el inciso A e inciso B, y para el inciso C lo cambiamos, ¿no? A 3.2 positivo. Y en el caso de tenemos también por ahí la distancia, y ahorita les pongo el valor de Q3 y Q4. Tenemos la distancia, que es R igual a 0.02 metros. Y en el caso del inciso, para el inciso C, Q3 va a tener un valor igual, es decir, Q3 va a valer 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Y en el caso de Q4, también va a valer lo mismo. O sea, Q4 va a valer 3.2. Profe, Dime. ¿dónde está Q3? Es que no Acá, lo veo. acá. Esta. Ah, ok. Sí, es una carga diferente. En el inciso B se pone ahí entre ellas dos. Y en el inciso C se quita y se pone otra diferente. O si quieres, equivale a decir que la muevo hacia arriba, ¿no? Si quieres. Sí, Ok. mejor lo voy a dejar así como Q3. Acá es como si la moviera hacia arriba. Y ya para más fácil, ¿no? Ok, sí. Ya, Q3 la moví ahora hacia arriba, ¿no? Entonces ya está. Tenemos ahora sí nuestros valores de carga. Solo eso, recuerden que Q2 la cambié entre un inciso y otro, ¿no? Entonces, Vamos. Q4 ya no la vamos a ocupar. Pues va a ser lo mismo que Q3, o sea, son las mismas. Q3, el valor de la carga es Q3 igual a menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Ok. Bueno, ok. Entonces, aquí sin querer les borré los signos. Este es más, y este es más. Ok, entonces ahora sí vamos a resolver nuestro problemita. Pero el inciso A, ya le voy a poner aquí solución. Para el inciso A, pues ya vimos que solamente tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que tal cual es calcular la fuerza 2,1. Entonces, vamos a calcular la magnitud. Bueno, ya vamos a calcular el vector 2,1, pues la fórmula no cambia, ¿no? Es K, Q1, Q2, entre la distancia inicial es R, entonces sería R al cuadrado, por su dirección. En este caso, vemos que se mueve hacia la derecha, que es X positivo, ya sea que lo pongan así, ya sea que lo pongan como vector unitario Y, así también. O incluso en otras nomenclaturas, el vector unitario lo ponen como U subíndice X, si quieren. Pero ahí no importa. Vamos a poner, no sé cuál quieran poner, si Y o el que quieran. X. X. Entonces X. Entonces aquí le voy a poner esta nota nada más, que esto es el vector, es vector de dirección, ¿no? No es una multiplicación de dirección y de dirección. Ok,
Recuerden, reitero, nada más nos está indicando la dirección, es nuestro vector. Entonces, tal cual, solamente hay que sustituir. Profe, como duda rápida, si Sí. fuera negativo la X, ¿se pone la flechita hacia abajo? No, no, no. Nada más pones el negativo aquí. ¿En dónde? En el inicio de la... Ah, ok, ok. Ujú. Sí, sí, ahí Ah, lo pones. Ya ese es el sentido. Y ahí están las tres. Magnitud, dirección y sentido, ¿no? La magnitud es todo esto que estamos calculando numéricamente. La dirección, que nos las da el vector, hacia dónde me estoy moviendo, hacia X, hacia Y, hacia Z. Y el sentido, que si es sobre X, Y, Z, si me estoy moviendo a la derecha o a la izquierda. Positivo para la derecha, negativo para la izquierda. Ok. Sale. Entonces tenemos, es el vector de dirección, que es X. Ya, entonces solamente hay que calcular K, que ya habíamos visto que es 9 por 10 a la 9. Voy a obviar, y recuerden, eso de K y estas de aquí, no olviden tenerla siempre ahí con ustedes. No, les di creo que solo esa, ¿no? La de K, ¿no? Hasta ahorita. Y la de las masas de los electrones y los protones. Ok, sí. Ujú. Bueno, entonces ahí la tienen, ¿no? Entonces esto es Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Como las voy a poner hasta el final, estas, las unidades, y luego por Q1 vale 1.6 por 10 a la menos 19, 1.6 por 10 a la menos 19, y la otra Q2 vale menos 3.2, pero como es valor absoluto, lo pondré como 3.2 por 10 a la menos 19. Y en este caso es Coulomb y Coulomb, ¿no? Entonces aquí es Coulomb al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Porque esto aquí es Coulomb, aquí es Coulomb. Y esta de aquí es las de K, ¿no? Las unidades de K. Sí. Luego, y todo esto entre R cuadrada, que R vale 0.02 metros al cuadrado. Entonces, en este caso, Coulomb con Coulomb se simplifica, metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica. ¿Y cuánto les da esto, por favor? Permítame. Sí. Y también aquí de una vez les agrego, se me olvidó ponerles el ángulo. Teta vale 60 grados. Ya. $450, me sale. No, me salió otra cosa. A ver, que checo. Ujú. Sí, no, no olviden meter bien el por 10 a la menos 19, por 10 a la menos 19 y el por 10 a la 9. Este acá es por 10 a la menos 19. Y el cuadrado, ¿no?
2.30 por 10 a la menos 26. No. No. Los demás les sale, ¿cuánto les sale? 1.152 por 10 a la menos 24. Exacto, sí, exacto. Exacto, sale 1.152 por 10 a la menos 24. No olviden que las unidades son newtons, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Hay que tener cuidado con meter adecuadamente estos valores a la calculadora para que justamente les salga bien los resultados. Y no olvidar, por cierto, aquí olvidé poner que todo esto es en dirección X, ¿no? Entonces, todo esto sigue siendo en dirección X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Ok. Bien. ¿Sí te salió, compañero, el resultado ya? Sí, ya. Ok. Entonces, eso fue para el inciso A. Para el inciso B, tenemos algo muy similar. La ventaja es que ya no es necesario recalcular F21 por la única razón de que es la misma, ¿no? Es la misma fuerza. Entonces, como es la misma, pues ya sabemos que F21 es igual a 1.152 por 10 a la menos 24 newtons en la dirección X. La que sí nos importa ahora calcular es F31, ¿no? Entonces, hay que calcular F31. Entonces, aplicamos lo mismo, F31 es igual a KQ1, Q3 en sus valores absolutos entre R al cuadrado y en este caso la fuerza va sobre la misma dirección, entonces también es X positiva, ¿no? Entonces aquí esto va en X positiva también de esta manera. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces aquí es K, de una vez lo voy a poner ya como 9 por 10 a la 9. Luego Q1 vale, ¿cuánto vale? 1.6, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19 por Q3 y Q3 vale Q3 vale menos 3.2, ¿no? 3.2 por 10 a la menos 19 también. Sí, a la menos 19. Ok, nota aquí también se omite el signo por el valor absoluto, ¿no? Este de acá. Ok, entonces tenemos eso de ahí. Entre R cuadrada, que R cuadrada ahora, o la distancia cuadrada, la voy a poner aquí nada más como una D cuadrada. En este caso, D, o la distancia es 3/4 de R, ¿están de acuerdo? Ujú. Entonces es 3/4 de R, y R en este caso es 0.2, ¿no? 0.02 metros, y todo esto al cuadrado en la dirección X positiva. ¿Con qué unidades? Newtons, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? O le voy a poner aquí R, y para este caso R31. R31 es igual a 3/4 de R mayúscula. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, no, tal vez, a lo mejor. ¿Lo puedo Sí, volver profe. a repetir, profe? Ajá. ¿Están de acuerdo que la distancia para calcular la interacción de 1 y 3, pues es la distancia que la separa? Y la distancia que la separa es 3/4 de R, ¿no? Según el problema. Por tanto,
Por tanto, la distancia de 3 a 1, ¿estás de acuerdo que es 3/4 de R? No las da el problema. Sí. Entonces, si tú la sustituyes, pues R vale 0.02 metros, que es este de aquí. Y entonces ya al sustituirla, es 3/4 de R, que es 3/4 de 0.02 metros, ¿no? Al cuadrado. Ok, ya. Va. En la dirección de X, que es donde sacamos, ¿no? Nuestra dirección, ¿no? ¿Qué unidades? Newtons. Entonces, ¿cuánto les da esto? 1.536 por 10 a la menos 24. 1. A ver. Tres cuartos por 0. A mí me dio un valor diferente. Recuerda, el 3/4 debe de estar adentro, ¿no? Porque es toda la distancia y el cuadrado debe de abarcarlo. Dos punto cero cuarenta y ocho por 10 a la 24. Menos Exacto. 24. Sí, igual me salió lo mismo. 2.048 por 10 a la menos 24 newtons en la dirección X. ¿Sí le sale esto a los demás? Sí, profe. Sí, sí. Sí, el mismo resultado. Ok. Entonces, la resultante final, que la voy a poner como F, que es, digamos, la fuerza neta, así se le denomina, la fuerza neta que siente la partícula 1 respecto a las demás. Es así, neta, le voy a poner aquí neta. Es la suma vectorial de todas las fuerzas que obtuvimos. Entonces, la fuerza neta es la suma de F21 más F31. Entonces, en este caso sería 1.15, 2 por 10 a la menos 24 newtons, más, bueno, lo voy a poner aquí en X, luego más la otra que es 2.048 por 10 a la menos 24 newtons en la misma dirección. Entonces recuerden que si hubiéramos tenido más componentes, por ejemplo aquí más 5y menos 7z y aquí menos 3y más 8z, recuerden que la suma vectorial es sumar componente por componente. En este caso, como solamente tenemos la componente X, pues es la única que vamos a sumar. Pero recuerden que hay que sumar componente por componente y nunca mezclar, sumar X con Y o con Z, ¿no? O I, J y K, ¿no? ¿Sí, sí me explico con eso? Sí, sí. O sea Ok. que no se Ajá. pueden, o sea, si tenemos distintas X fuerzas, con X. todas son X, o sea, solo se suman X, solo se suman las 10 juntas y las Z juntas. Exactamente. O sea, en resultado no nos va a dar una sola cantidad, o sea, si nos van a dar tres, la de X, la de Y y la Exacto. de Z. En caso de que estuviéramos trabajando en tercera dimensión, ¿no? Hasta 3. En caso de 2 dimensiones, que es como estamos trabajando, 2. Por ejemplo, en el inciso C, nos van a dar una resultante de 2. Ok, Uh-huh. sí.
Ok, de hecho, y ahorita vamos a ver qué significa, ¿no? O sea, qué significan esas que nos den dos componentes o una componente y cómo lo podríamos ya visualizar en el plano, ¿no? ¿Qué es lo que estaría sintiendo definitivamente mis particulitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da la suma? 3.2 por 10 a la menos 24. Ujú. Entonces, la suma da 3.2 por 10 a la menos 24. No olviden newtons en la dirección X, ¿no? Esta es mi fuerza neta. Entonces, quiere decir que como en este caso no hay mucho que hacer como en el inciso anterior. Si yo quisiera dibujar ya la fuerza definitiva que va a sentir Q1, aquí está Q1, quiere decir que va a sentir una magnitud de 3.2, o sea, aquí va a estar mi fuerza final, este es F neta. Quiere decir que esta F neta ya contempla todas las fuerzas. Y entonces, según lo que nos da, es una magnitud positiva. Recuerden que esto es positivo, por tanto, se mueve en X positiva. Se mueve en X ahí y se mueve solamente ahí, no en otro más. Entonces, mi fuerza neta es esta. Quiere decir que el resultado de la interacción de las demás fuerzas es que me jale a Q1 o que Q1 se desplace sobre X positivo. Que claro, ¿no? Se veía venir, ¿no? Porque las dos estaban sobre el mismo eje, ¿no? Apuntando en el mismo sentido, ¿no? En la misma dirección. Entonces, se veía venir que Q1 es como si se desplazara para acá, ¿están de acuerdo? No así, no necesariamente así se ve, por ejemplo, en este sistema. En este sistema, pues una me apunta para acá, otra me apunta para acá. La pregunta es entonces, ¿hacia dónde me voy a mover? No es tan fácil decir si me voy a mover para acá o para acá o para acá incluso. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, este digamos que ya sería mi resultado final. No hay que hacerle más porque solamente tenemos una componente. Pero cuando tenemos dos o más componentes, sí hay que hacerle un paso extra, que es sacar la magnitud. Pero ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces, ¿alguna duda con el inciso B? Pues no, creo. No, Todo tranquilo hasta ahorita. O más o menos tranquilo. Hay que, les digo, básicamente si se dan cuenta, esto que estamos viendo en este momento es justamente de lo básico en teoría de vectores, ¿no? De que se ve en F1 o en estática, pues. Suma de fuerzas y esas cosas, ¿no? Ujú. Bueno. En general se ve como suma de fuerzas o como vectores, que es exactamente lo mismo. Porque en una, cuando hacían la suma de fuerzas en X, la separaban. Va a ser lo mismo que si yo ponga por un lado suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y o suma de fuerzas en Z. Va a ser lo mismo que ponga esto. La fuerza en X de cada una, la fuerza en Y de cada una, la fuerza en Z de cada una y sumar por componente. ¿Se dan cuenta que a ustedes se los enseñaron más o menos así? En teoría se los deberían de haber enseñado de las dos formas. Pero es lo mismo, ¿no? Estamos sumando puras X con X, Y con Y y Z con Z, ¿no? Y al final les decían, el resultado final, la magnitud era esto, ¿no? F, el neto de X al cuadrado más el neto de Y al cuadrado más el neto de Z, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Para sacar la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? O algo así les debieron de haber dicho, en teoría. Pero reitero, solamente sumar X con X, Y con Y y Z con Z. Ya sea vectorial o como suma de fuerzas, que es lo mismo, nada más cambia, digamos, la nomenclatura. De hecho, eso de la suma de fuerzas es un cambio de nomenclatura. Pero bueno, hasta aquí, ¿dudas? no, todavía no. Ok. Entonces vamos a hacer el último. El inciso C. Lo voy a poner aquí. Entonces, en el inciso C, ahora tenemos que Q3 la estamos moviendo hacia arriba con un ángulo. Aquí lo voy a cambiar. Esto ahora es Q3.
Q3 se está moviendo hacia arriba con un ángulo de 60 grados. Además, Q1, aquí lo regué, aquí siempre era negativo. Sí, ¿no? Siempre fue negativo, negativo. Bueno, aquí lo voy a poner para evitar la confusión. Los valores absolutos, ¿no? Entonces, ajá. Ok, ya aquí están los signos de cada carga, ¿no? Ok, entonces, pues ya que lo tenemos así, pues las dos cargas ahora son positivas, Q1 y Q2 son positivas, tenemos una fuerza de repulsión, pero aparte Q3 es negativa. Entonces Q3 es negativa, hace que se ejerza una fuerza de atracción. Entonces, no es tan fácil ver hacia dónde va a salir disparada nuestra carga porque el Q1 y Q3 tienen la misma carga, la magnitud de la carga es la misma, lo que cambia básicamente es el ángulo, ¿no? Entonces, si yo pusiera Q3 de este lado, vamos a suponer que aquí a la misma distancia R, pongo una carga, la Q3, voy a quitar de momento esta, pongo aquí Q3, y esta carga es negativa, pero vale lo mismo que Q2. ¿Están de acuerdo que ahí tendría una fuerza para acá, que es la de atracción? Perdón, no, tendrían que ser positiva. Tendría la fuerza de Q3 de Q1 que es para acá y la fuerza de Q2 y Q1 que es para acá. Y están de acuerdo que serían de la misma magnitud porque son la misma carga, ¿no? Entonces quiere decir que Q1 no se movería. ¿Están de acuerdo? Ajá, se quedaría ahí mismo, ¿no? Exacto, porque le es la misma fuerza para un lado y la misma fuerza para el otro, ¿no? Suponiendo que estas más bien son negativas. Esta es negativa y esta es negativa, ¿no? O sea, bueno, no importa. Esta de aquí, positiva y Q1 negativa, ¿no? Así. Entonces, no, todas positivas, perdón. Entonces, tengo la repulsión de un lado y la repulsión del otro, y entonces, como son iguales las cargas, las fuerzas van a ser iguales y entonces Q1 no se mueve. Sin embargo, eso es fácil de ver porque están en el mismo eje, en el mismo todo. Pero lo que pasa cuando tengo un ángulo de por medio, la pregunta es si se va o no mover, es decir, si la fuerza neta va a ser cero. Esto que les puse acá de mover Q3 para acá con el mismo signo, haría que mi suma de fuerzas sea cero, porque entonces quiere decir que Q1 es como si no sintiera nada de fuerza y por tanto no se mueve, ¿no? Pero ahora están de esta manera. La pregunta es, a pesar de que tengan la misma carga, pues, ¿cómo se va a mover, no? Porque sí va, ese cambio de ángulo sí provoca un movimiento. Entonces vamos a hacer F21, F21, ya lo habíamos calculado. F21 es 1.15, 1.15, 2 por 10 a la menos 24. 24. Gracias. Por 10 a la menos 24 newtons. Pero ahora cambió la dirección, ¿no? Ahora está en X negativa, ¿no? Diga, la dirección es la misma que es X, pero cambió el sentido. Ahora está a la izquierda, ¿no? Entonces, como está a la izquierda, ahora está negativa, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces Sí. aquí le voy a agregar la nota. Como cambió la carga, cambió la carga de signo. La fuerza es la misma. Se mantiene en X todavía. Pero cambia el sentido a negativo, ¿no? Lo voy a poner como menos X. Ya sea que lo pongan ahí
O si quieren también lo pudieran poner aquí, ¿no? Pero da igual. Ok, ya tenemos F2.1. Entonces ahora hay que calcular esta fuerza que es la fuerza 3.1, ¿no? Esta nueva fuerza 3.1 que tiene ahí un angulito, ¿no? Entonces hay que deshacer nuestra fuerza, es decir, por componentes. Vamos a tener una fuerza 3.1 en X y una fuerza 3.1 en Y. Porque si vamos acá, voy a copiar esto de aquí. Voy a copiar esto. Este que es algo así como el diagrama de fuerzas. Voy a quitarle, bueno, así. Tengo ahí mis dos fuerzas. En un caso es F3.1, este es F3.1. Perdón, este es F2.1. F2.1 y este de aquí es F3.1. Entonces, ¿están de acuerdo que F3.1 pues va a tener una componente en X y una componente en Y? Aquí voy a tener mi componente F3.1, digamos en X, y acá pues mi componente F3.1 en Y. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, entonces es este de aquí Sí. y ese de acá. Entonces hay que obtenerlos. Recuerden que para hallar F3.1 en X, pues es igual a la magnitud de F3.1 ¿por qué? Por el sentido. La magnitud, pero nos hace falta algo. ¿Cómo La hallamos esto? distancia. No, es como si nosotros estuviéramos viendo esto. Aquí tenemos Por el F3.1X. seno del ángulo, ¿no? Exacto. Seno, dependiendo si es X o Y, el seno o el coseno. Entonces aquí tenemos teta, bueno, algo así. Y entonces recuerden que esto genera triángulos. Entonces, para el caso del seno de teta, es cateto opuesto. Diga, perdón, sí, cateto opuesto, que sería F3.1Y. Recuerden que esto de aquí es F3.1Y también. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso es la magnitud, ¿no? F3.1. Entonces, por tanto, pues F3.1 en Y es la magnitud por el seno de teta, ¿no? Eso nada más es como recordatorio, que es justamente lo que les pedía que repasara, ¿no? Entonces, para X siempre es coseno de teta. Y en el caso de Y es F3.1 por el seno de teta. Ajá. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? No. Ok, entonces recuerden que cualquier fuerza que tenga un ángulo hay que descomponerla en dos y